Shalom Alejem, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Mientras vamos ingresando a la clase, estamos en Rosh Chodesh Iyar, estamos al principio de la semana, así que decimos Shavua Tov, Chodesh Tov, este es el mes de la curación, el mes en que está la festividad de Pesach Sheini. Pesach Sheini es el segundo Pesach y es la oportunidad que le da a Kadosh Baruj Hu a aquellos que no pudieron cumplir con el Pesach Sheini, con el Pesach Rishon, después de que fue actualizado, que fue terminado el tabernáculo en el desierto, y el pueblo de Israel tenía que cumplir Pesach, recordar la salida de Egipto, como hacemos nosotros todos los años. Y entonces hubo gente que estaba lejos, que está impura, y ellos también querían hacer la ofrenda del cordero. Entonces Akadosh Baruj Hu dijo a Moshe Rabbeinu que tienen razón, que ellos tienen que tener la posibilidad también una segunda oportunidad. Por eso dice el Rebbe Maharaj, siempre hay una segunda oportunidad. Y no por nada, en este mes también se festeja la independencia del Estado de Israel. Eh, el establecimiento del Estado de Israel, también el Día de Jerusalén, por haberse recuperado parte de Jerusalén durante las guerras. Pero de todas maneras, esta celebración establecida por el gobierno del Estado de Israel, no es por la Torá, deja algunos interrogantes, y es que el Estado de Israel, tal como fue establecido en ese momento, fue hecho para que seamos, Dios nos lo permita, un pueblo como todos los demás pueblos, que tengan una tierra, que tengan un estado, tengan leyes y tengan un presidente, tengan límites, una eh, nacionalidad, pero allí no se habla acerca del judaísmo, acerca de Dios. Entonces, era parte del proyecto comunista de darle una solución final al problema del pueblo de Israel, de tal manera que en determinado momento deje de ser judío y se abran las fronteras en todo el mundo, como era el proyecto socialista comunista. Entonces, el asunto es independencia de quién. Si es la independencia, como Argentina se independizó de España, o como América se independizó de Inglaterra, o este se independizó de Portugal, entonces esto no significa que sea un país independiente, porque todavía sigue siendo dependiente de Dios. Entonces, en la medida en que sea dependiente solo de Dios, va a ser independiente de todos los demás. Pero mientras sea dependiente de lo que dicen los demás pueblos para existir, porque en realidad el Estado de Israel fue declarado independiente por las Naciones Unidas, que hoy las Naciones Unidas están dominadas por los árabes y todas las resoluciones son en contra de Israel. Entonces no hay ninguna independencia porque siempre depende de que Estados Unidos lo apoye, que haya algún presidente en la época del presidente anterior, y Estados Unidos hacía todo a favor de los árabes, y ahora los árabes también están presionando a Trump para que no acepte eh, a Jerusalén como la capital. Entonces, mientras todo eso no sea hecho en aras de Dios, todavía no significa que esto es el verdadero Estado de Israel, el reino de Israel. Y eso no va a suceder hasta que no venga el Mashiach. Y para que venga el Mashiach, todos tenemos que trabajar y tenemos que difundir
la Torá, defender los preceptos de Dios, como hacía Abraham vino y como hicieron todas las generaciones posteriores, difundir a todo el mundo que este mundo fue creado por Dios con sus propios fines, que esos fines y la voluntad están en la Torá y que hay que cumplir los preceptos que dice la Torá. Por supuesto, nadie es perfecto, ninguno de nosotros hacemos de forma perfecta, todos tenemos que hacer teshuvá, tenemos que perfeccionarnos, pero el asunto es saber hacia qué lado queremos dirigirnos. Entonces, mientras se siga entreteniendo a la gente con propagandas y con actitudes que son las que tiene eh, el resto de las naciones, que es nada más que marketing y tratar de que los gobernantes tengan más poder para poder seguir decidiendo qué es lo que quieren hacer. Entonces, eso no es independencia. Y por eso, en este mes también está la festividad de Pesach Sheni, que siempre hay una segunda oportunidad. Entonces, por providencia divina, Dios hizo que se establezca el Estado de Israel. Ese es un hecho. Pero ahora hay que darle una segunda oportunidad y hacer que ese Estado de Israel se transforme en un verdadero hogar para el pueblo de Israel, no como ahora que en el gobierno hay, bueno, aparte de que hay judíos que no cumplen la Torá y que al contrario quieren que se deje la Torá de lado, hay incluso árabes que están en contra de la propia existencia del Estado de Israel y en contra de la Torá, y quieren que todo sea parte del califato, terroristas del Hamas y de distintos lugares. No solamente en el Estado de Israel, en el Reino de Israel, en cualquier Estado normal eso no sería permitido. Cambio acá, como todavía dependemos de la opinión de las naciones, de los pueblos del mundo para poder seguir existiendo y no somos conscientes de que dependemos solo de Dios, entonces es así, si, como Dios le da libre albedrío al pueblo de Israel, entonces dice, si vos querés depender de los pueblos, adelante, depende de los pueblos, si vos querés depender de mí, depende de mí. Entonces esta es la decisión. Y esa es una decisión que tiene que ver con todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos también tienen que decidir cumplir los 7 preceptos y unirse con el pueblo de Israel para traer el Mashiach ahora. Porque en este momento aparentemente hay una época de bonanza en Israel y para los judíos, pero y el resto del mundo hay grandes catástrofes. Pero es un péndulo que va y viene. Lo único que queremos es llegar al equilibrio con la época del Mashiach. Y para eso estamos aquí, para eso estudiamos Torah, para eso queremos conocer mejor la Torah y en esta época a través del Hasidut. Después de Pesach hay una diferencia en la lectura de la Torah en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. En la tierra de Israel, el último día de Pesach fue viernes, entonces el día siguiente pudimos leer la Perashat Shemini, que fue la semana pasada, el Shabbat anterior. Pero como fuera la tierra de Israel todavía era el último día de Pesach, porque siempre es un día más, entonces no se pudo leer la Perashat Shemini y se leyó ayer. Entonces esta semana comienza para fuera de la tierra de Israel la lectura de la Parashá Tazria Metzorah, que es la que estamos analizando hoy, y en Israel ya la leímos ayer. Entonces vamos a leer a Hareimot. Nosotros leemos la Perashá que cuenta acerca de la muerte de los hijos de Aarón, que tiene que ver también con Pesach Sheini, con el segundo Pesach. Entonces nada está perdido. Y esa es una lección también para los Benei Noach. Akadosh Baruj Hu los hizo nacer en cuerpos que no eran judíos
Y incluso los hizo nacer en familias que les hicieron hacer idolatría. Pero Dios no lo hace en vano, sino lo hace porque quiere que cada uno decida desde lo más profundo de su corazón y desde lo más profundo de la existencia en que se encuentre, en lo más bajo del mundo, allí donde esté, en la situación en que se encuentre, decida que quiere seguir la Torah de Dios. Entonces es así. Besrat Hashem, el Rebbe, mandó enviados a todo el mundo y con el Rab Ginsburg estamos trabajando para poder hacer que todos los Benei Noach se unan y todos los judíos que les guste la Torah y el Hasidut puedan volver. Como una de las leyes de la cuenta del Omer, que empezamos después de Pesach, es que no podemos escuchar música por Abelut. No se escucha música, no se corta el pelo, no se hacen casamientos ni fiestas. Entonces sí se puede cantar nigunim. Entonces estamos últimamente cantando los nigunim nosotros. Y no sé si ustedes ayer leyeron los Teilim, todo el libro de Teilim, si están en nuestros grupos y forman grupos para leer todo el libro, aquellos que no pueden leerlo todo. Y saben que los invitamos a, a cantar. Y hay hermosos nigunim que tienen que ver con con los versos del Teilim. Este año, el Teilim mío y de mi esposa, que tenemos la misma edad, es el número 62. Tengo 61 años. Entonces, hay un verso muy hermoso, un Teilim que les voy a poner aquí. Aquellos que se sientan conectados con nosotros pueden leer el Teilim todos los días, el Teilim nuestro, 62. Pero nosotros los invitamos a leer eh, el del Rab Ginsburg, que es el 74, y el del Rebbe, que es el 117. Pero en el del 62 hay un hermoso verso que es eh, el 6 y el 7 de esto, que es, bueno, todo lo que dice es hermoso, en hebreo es más lindo. Dice, la menatzeach alidutun mismor le David, ach Elokim dumi anapshi mimenu yeshuati, ach u tzuri lishuati, misgavi lo emut rabá, ad ana teutetu al ish tiratzehu kulchem kekir natui gadar ad huya. Ach nisaito yatsu liadiach yatsu kazav vefiv yivarechehu ubikirvam y kalelu sela. Y acá el 6 comienza un nigún de Chabad muy hermoso que dice así. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. אך הוא צורי וישועתי, משגבי לא אמור. איי 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 ya, mama. O Leloikim, dominavshi,
Kimimeno tikvati. Oh, Suri Vishu Hati Nizravilo Amo. Ay, 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 mama. Ay, 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 ya, 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 mama, ya, mama. Ay, yo, ya, mama, mama. Ay, 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 mama. Ay, 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 ay. Ay, 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 ya, mama. Oh, ya, Leloi, Kim, Dominakshi, Kimimeno, Tikvati. Oh, ya, Suri, Ve, Yeshuati, Mizgavi, Loe, Mot, ay, 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 ya, ma, ya, ma, ya, ma, ya, ma, ya, ma. Estas son las palabras del Teilim, del Nigun. Ah, Elohim, solo Elohim, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No vacilaré sobre Dios, apoyo mi salvación y honor. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Hoy hablamos en la clase anterior acerca de lo que significa servir a Dios en aras de Dios nada más, sin ningún interés, sin ninguna necesidad de satisfacernos. Solamente saber qué es lo que Él necesita y dárselo, porque somos Él, somos parte de Él, somos uno con Él. César pregunta, ¿y la barba? ¿La barba no está hecha de pelos? Si decimos que no se cortan los pelos, no se corta ningún pelo. Pero eso es para los hombres, las mujeres no están obligadas. ¿Ok? De todas maneras, nosotros no nos cortamos la barba nunca. Bueno, sigamos con el estudio de la perashá de la semana. La perashá de la semana habla, en Israel se leen dos, Tazria y Metzorah. La primera perashá habla de la mujer que da a luz un varón y qué pasa cuando da a luz de una mujer. Ya dije que las mujeres no están, no están obligadas a no cortarse el pelo. Las mujeres no están obligadas a hacer nada que tenga que ver con la fecha, porque hay momentos en que necesitan, no pueden estar desde antes de Pesach hasta después de Shavuot más de 50 días sin cortarse el pelo. Ellas necesitan por la halajá o necesitan por alguna necesidad, no están obligadas a no cortarse el pelo. De todas maneras, eh, en Rosh Hodesh no se corta el pelo.
en Shabbat y todo eso, los judíos. Los Benei Noach que están en proceso tienen que empezar a ver cómo se hace todo eso y empezar a hacerlo. Los que son Benei Noach no tienen ninguna obligación en ningún momento de no cortarse el pelo. O sea, los Benei Noach que no están en proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la perashá de la semana, decíamos que tiene dos partes, Tazria y Metzorah. La perashá Tazria habla de la mujer que da a luz y tiene un varón, qué es lo que tiene que hacer. Lo primero que dice que a los 8 días tiene que circuncidarse, después que está 7 días impura. Y después habla de la mujer cuando tiene una nena y a continuación empieza a hablar de la purificación del leproso, que significa el leproso. Y así habla toda la perashá hasta la perashá siguiente, Metzorá. En Metzorá habla de la purificación del leproso. Entonces hay una paradoja de que, y bueno, y después al final habla de cómo es la purificación también de las personas que no tienen lepra. Entonces hay una paradoja que es que en la Perashat Tazria habla en realidad del Metzorah. Y en la Perashat Metzorah habla de la purificación. Entonces, generalmente esas dos parashot van juntas y muestra cómo todo sufrimiento o toda impurificación es en aras de una purificación. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu puso cosas impuras en el mundo? Por un lado, para que sepamos que no las tenemos que utilizar, que sepamos quiénes pueden y quiénes no pueden, y para que sepamos que, y sobre todo en la época del exilio, en que no hay forma de purificarse, no hay nadie que no esté impuro. Entonces por eso hay cosas que no se pueden hacer y otras cosas que no hace falta hacer. Que, por ejemplo, ¿qué no se puede hacer? No se puede comer el cordero en Jerusalén, porque si uno está en Jerusalén, el cordero de Pesaj el judío lo puede comer fuera de Jerusalén. Pero si está en Jerusalén, tiene que hacer la ofrenda en el tabernáculo, en el templo. Como el templo no está, entonces no va a poder. Y para hacer la ofrenda en el templo tiene que purificarse. Y como no está el templo, tampoco se puede purificar, porque no se puede hacer la vaca roja. Entonces hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué Dios nos pide que las estudiemos, aunque no las podemos hacer? Para que estemos preparados para cuando se pueda hacer. Y aparte porque hay cosas que incluso hay personas que nunca lo van a hacer, como las leyes del rey o del sacerdote o de la mujer. El hombre no va a hacer las preceptos de la mujer y la mujer no del hombre. Entonces, ¿por qué las tienen que estudiar igual? Porque hay cosas espirituales que son para todos. Espiritualmente todos estamos en ese lugar donde todo existe. Pero en la práctica, la realización de los preceptos está hecho con reglas que son para determinadas personas y de determinada manera. ¿Ok? Entonces, eso también es interesante verlo con respecto a los Benei Noach, que en esta época pueden estudiar cosas de Torah y cosas que posiblemente no tengan que ver con los 7 preceptos, porque ya es una forma de ir incorporando dentro suyo, de ir revelando esa parte de judío que se va a revelar irremediablemente antes o después de que venga el Mashiach. Entonces, hay un detalle interesante y es que la Perashá Tazria viene después de la Perashá Shmini. Ustedes se acuerdan de la Perashá Shmini que habla de la muerte de, de- de la inauguración del templo y que ese día los hijos de Aarón hicieron una ofrenda que no era buena, entonces se fueron muertos, Akadosh Baruj Hu se llevó sus almas. Luego, al final, habla acerca de los animales
puros y los animales impuros. Y como Hashem quería que estemos seguros de cuáles son y cuáles no son, entonces en la Parashat Shmini cuenta cómo Dios le mostró a Moshe y Moshe le mostraba al pueblo de Israel: ven, este animal es puro, este animal no es puro. Entonces, yo no quiero entrar en temas que no son de esta clase porque si no vamos a terminar más. Incluso hay cosas que ya estudiamos y las publicamos en muchos lugares. Las preguntas las pueden hacer en forma privada por el WhatsApp o por email, entonces las vamos a contestar. Pero si no es algo específico de la clase que estamos haciendo, no quiero agregar más temas. Entonces, decíamos que al final de la peralla anterior, Moshe Rabbeinu le enseña al pueblo de Israel cuáles son las señales de los animales puros y los animales impuros. Entonces, Rabbi Simlai señaló con respecto a esta peralla que en la creación del mundo el hombre fue lo último que se formó. Fue el último día, el sexto día de la creación, después que Dios creó las aves, los insectos, los peces, todos los animales ya estaban creados. Y cuando se trata de las leyes de pureza e impureza, que son leyes que se aplican a los seres humanos, es decir, del leproso y el proceso de su purificación, y de la mujer impura o del hombre impuro, cómo se purifica, también se encuentra en la Torá, después de las leyes de pureza e impureza de los pájaros, insectos, peces y animales, que es lo que nosotros llamamos leyes de Kashrut, que tiene que ver con los animales. Y decíamos que es lo último que se habló en la Parashah Shmini. ¿Qué es lo que dice allí? Esta es la ley de los animales y las aves, de todas las criaturas vivientes que pululan en los mares y se arrastran por el suelo, para diferenciar entre lo impuro y lo puro, y entre la criatura que puede ser comida y la que no se comerá. Eso está en el libro de Levítico, en Baikra 46-47. Hay un comentarista de este Midrash que, que dice que las leyes relativas a la pureza y la impureza del hombre vienen después de las del animal, para enseñarnos que debemos incluir todas las cualidades que poseen. Habíamos dicho que muchas de las cualidades que poseen los animales pueden ser incorporadas y otras no. Y justamente en la práctica, las cualidades de un animal impuro, de los animales impuros, hay que tratar de no seguirlas, y los de animales puros sí. De todas maneras, ese no es el motivo por el cual seguimos la ley de Kashrut, sino que sería una explicación lógica de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Pero ¿por qué Dios quiere eso? ¿Y por qué a determinados animales le dio determinadas conductas que nosotros tenemos que aprender y otras no? Eso está por encima de nuestro entendimiento. Esto nada más que, como dice, para dulcificar el oído, para que tengamos una explicación y que no sea todo tan oscuro e indefinido. Entonces explica el comentarista del Midrash que hay cualidades de pureza e impureza y de comportamiento en general que tienen los animales que podemos imitar. Los indicadores de pureza para los animales son externos. Las leyes de Kashrut, ¿cómo sabemos si un animal es puro o impuro? De acuerdo a las características externas, como explicamos la semana pasada. En los mamíferos está la pezuña hendida y que vuelven a masticar el bolo alimenticio, eso es rumiantes. Los peces es que tengan escamas y aletas. Las aves
Las señales son tanto internas como externas, que el dedo, que tengan un dedo extra en su pata y que el estómago interior, que tengan un estómago interior, un buche ahí adentro, y que tengan una piel que se pueda pelar. Esas son las señales de las aves puras. Por lo tanto, debemos aprender que debemos tener indicadores de kashrut en el interior y en el exterior también. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos que, que registrar dentro nuestro? Tener un corazón fiel y contrito, abierto al camino de Dios. Eso es lo que uno tiene que tener adentro. Y por el exterior tenemos que parecer judíos, al igual que nuestros antepasados merecieron abandonar Egipto porque conservaron su vestimenta, su idioma y sus nombres judíos. Son todos signos externos. Por eso en el pueblo judío la vestimenta, el idioma y el nombre es tan importante. A veces las costumbres de ropa, de vestimenta y externas van cambiando, pero siempre en los países donde se encuentran, aquellos que cumplen las leyes de la Torah, se nota que, que, era, que la persona era judía. Entonces hay que mostrar por fuera el judaísmo, pero también tiene que ir acompañado por algo interior. Y eso es el Hasidut. Cuando la persona no quiere revelar por fuera que es judío, vienen otros y le ponen el cartel o le ponen alguna señal en contra de su voluntad. El que entiende, entiende. Entonces, el hombre es mencionado después de los peces y los animales y los pájaros para recordarnos que un judío debe preservar ambos indicadores de su kashrut. Uno debe ser judío por dentro y por fuera. No solamente tener la intención, sino también hacer las cosas por fuera. Y no tener vergüenza de sentirse por dentro judío, así como no se tiene que tener vergüenza de sentirse por fuera judío. Y esa es una de las señales que también el Ben Noach tiene que registrar. No tiene que tener vergüenza ni miedo de... tampoco tiene que ostentarlo para provocar a los demás. Pero en los momentos en que tiene que decidir si cumple con alejarse de la idolatría, si cumple con el tema de no matar, de no violar, de no blasfemar, de no comer animales, miembros de animales puros, de no matar y de tener reglas y jueces propios que sigan la Torah. En ese momento tiene que demostrar quién es, no tiene que tener vergüenza. Porque Akadosh Baruj Hu pone esas pruebas para probarlo justamente, no para sacarlo del mundo. Pero siempre es bueno que haya unidad, porque cuando uno, está dicho que hay que cuidarse del mal vecino, porque a veces por tener un mal vecino paga el otro. Todas estas cosas uno puede hacer comparación con la Shoah, con la matanza que en este momento se está recordando, pero en realidad no es que esos son motivos para que haya habido. Dios no tuvo un motivo para matar a los judíos de esa manera, por esos asuntos. De todas maneras, sabemos que dentro de los muchos que mataron, había muchos que cumplían la Torá, eran los judíos que seguían las leyes de Dios. Entonces, no es bueno decir que hubo un motivo para la matanza en esa época y en ningún momento. Siempre hay que decirle a Dios que muestre su bondad y muestre que Él ama la vida, así como nosotros amamos la vida. Pero nos dio libre albedrío, entonces si nosotros
vamos por la muerte, Él nos deja, nos muestra que el camino está abierto. Pero si queremos cambiar, acá de Baruj nos ayuda. No solamente nos deja hacer. Cuando nosotros nuestro libre albedrío está dirigido a lo bueno, y lo único bueno es Dios, entonces Él nos ayuda. No hay que tener miedo. Y hay que alejarnos del mal vecino. ¿Cómo uno se aleja del mal vecino? Que prácticamente y durante siempre como sociedad diciendo otro lugar. Pero hoy, ¿cómo nos alejamos del mal vecino? Haciendo que los mal vecinos sean buenos vecinos. Por eso el Hasidut y el Rebbe en especial nos manda por todos lados y ahora nosotros los estamos mandando a ustedes allí donde estén para que muestren qué bueno que es la Torá y qué bueno que son los preceptos de Dios, para que todos sean buenos vecinos y dejemos de escapar para ser verdaderamente quienes somos. Porque en realidad no están transformando al otro, sino que le están mostrando verdaderamente cómo es por dentro él. Está demostrando que dentro suyo hay una chispa divina, una chispa del Mashiach, una chispa de Dios, un alma que Dios puso, y que por las cáscaras que hay puestas, ellos no lo ven, pero todo eso es algo que hizo Dios. Y Dios no hace nada malo, ni nada imperfecto, todo es perfecto. Tenemos que dejar de ver la imperfección y ver aquello que está bueno. Entonces ahí se elimina toda la oscuridad y se ve la verdad. Entonces hay que ser judío por dentro y por fuera. Y la clave para poder subir en el servicio a Dios es justamente que estos dos vayan juntos. No es bueno que uno sienta algo y haga otra cosa. Entonces, si uno hace algo por fuera que está bien, entonces tiene que sentirlo también por dentro. Si uno no lo siente por dentro, tiene que dejar de hacerlo, de hacer esa cosa buena. No, al contrario, cuanto más se lo hace, más va a sentir por dentro que también tiene que ser así. Si uno estudia y medita y lo mantiene todo en forma teórica, entonces al final nunca va a poder sentirlo ni va a poder entender que está bien. Y nunca va a poder tampoco entenderlo en forma completa. Cuando uno más lo practica, más lo siente y más lo entiende. ¿Ok? Entonces, la idea de Dios es tener una morada en este mundo, que haya una vida en este mundo inferior, físico. Entonces, por eso tenemos esa ansia de aferrarnos a la vida, de no morir, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios es infinito y nunca muere. ¿Por qué no existe la muerte? Porque Dios está vivo y todo lo que Él crea vive. La muerte solo es a nuestros ojos, es una apariencia que nos engaña. Entonces tenemos que estar aferrados a la vida, o sea, aferrados a este mundo material, pero con nuestra ser, sabiendo que estamos conectados y tratando de elevarnos constantemente para sentir conscientemente esa conexión. En, ustedes saben que hay muchas mamarim, muchas enseñanzas hasídicas, y hay un libro que se llama Torah Or y Likutei Torah, que son las recopilaciones de las enseñanzas del Admor Zaken, el primer rebbe de Chabad. Y son cosas muy profundas y que los distintos rebes fueron enseñando con el tiempo y fueron profundizando hasta nuestra época, donde se están revelando verdaderamente a los que estudian, a los que no estudian también, a los que se están acercando las cosas importantes. Entonces el rebe de Lubavitch, el último rebe, explica algo que escribió el Admor Zaken acerca de la Perayat Tazria Netzorah. No está traducido al castellano, lo que estamos haciendo es explicarlo y hay partes dentro de la enseñanza en general que están traducidas. Eh, con respecto a la Perayá,
Bueno, antes de seguir, así como este libro está en español en forma explicada, tomando partes y explicándolas en profundidad, lo mismo pasa con el Zohar y con todos los libros de Torah. La mayoría no está traducido completamente, incluso el Zohar nadie lo tradujo al castellano en forma completa, pero tampoco se puede entender en forma literal, incluso en el idioma original, y mucho menos al traducirlo. Entonces, lo importante es que ello se vaya explicando con el tiempo, y por eso es importante que estudien hebreo. Entonces, dice el Rebbe con respecto a la perashá, Isha Kitasria Beyalda Zahar, la mujer que da a luz, que queda embarazada, Tasria que decir que da semilla, entonces desde el momento que queda embarazada hasta que da a luz, todo eso es el tema de Tasria, como una planta que su semilla da fruto. Y está explicado acerca de esto justamente en Likutei Torah, en esta obra de la Admira Zaken, que lo que dicen los sabios, que la mujer que Tazria Tjila y Oled el Zahar, que la mujer que da a luz, que ovula, ¿qué significa esto? Que da semilla antes, da a luz un varón. Y si el hombre eyacula, da a luz, da la semilla primero, nace una mujer. O sea, muchas veces lo explicamos este tema con respecto a las relaciones matrimoniales, que la mujer pone su semilla y el hombre también, y la unión de ambos es la que produce el bebé. La semilla del hombre es externa, tiene que salir afuera, y la de mujer queda adentro para recibir la semilla del hombre. Pero a pesar de que queda adentro, igual tiene que salir del óvulo y ir hasta el útero, por las trompas. Entonces, eso es el periodo mensual que tiene la mujer, que una vez por mes, aproximadamente una vez cada luna, en realidad no es el mes de acuerdo al calendario gregoriano, sino de acuerdo al calendario judío. Una vez por luna, por eso el embarazo se llama las 9 lunas. En cada luna, la mujer sale un óvulo. ¿Y en qué momento sale un óvulo? Justamente, aproximadamente 14 o 15 días después de, eh, de que tiene su periodo. O sea que si no es fecundada, que eso sale. Todo ese útero que se llena de sangre y la semilla sale, porque no es utilizada. Entonces necesita 15 días hasta que esa semilla vuelva a salir, y cuando sale tiene que estar el útero nuevamente preparado para recibir al embrión, que el embrión es la unión de las dos semillas. Entonces, dice que si la mujer va, en el momento en que se unen, ese óvulo ya está, entonces los espermatozoides van y se fecunda y sale un varón. En cambio, si la mujer todavía no ovuló y vienen los espermatozoides, va a salir una mujer. Entonces, ustedes saben que el hombre es XY y la mujer es XX. Todo esto tiene una base científica descubierta desde que se descubrieron los cromosomas y la genética. Pero los sabios ya lo tenían sabido de antes, de forma espiritual, que lo sacaron de la Torá. Entonces, ¿por qué cuando la mujer eh, ovula antes que el marido ponga la semilla sale un varón? Porque justamente es el momento de la mikve, el día 14, después de 7 días, o de 5 días que la mujer tiene que esperar, y 7 días que, que después de que termina su periodo tiene que esperar para ir a la mikve.
justamente en esa época es cuando la mujer ovula. Entonces, si el hombre eyacula antes, si la unión es anterior y todavía no está el óvulo, los espermatozoides tienen que esperar hasta que salga el óvulo. Entonces hay algo interesante y es que los espermatozoides que tienen un X son más pesados y lentos, porque tienen más mitocondrias y tienen un cromosoma más grande que el Y que tienen que es el cromosoma masculino, digamos. El cromosoma Y es más liviano y, eh, y rápido. Entonces, el X tarda más en llegar. Entonces, y el Y tarda menos. Entonces, si ya está el óvulo, que los óvulos son todos X, entonces se forma un XY, se forma un varón. Pero si todavía no está el óvulo, entonces hay otra característica, y es que, como decíamos, los X son más pesados porque tienen más mitocondrias y tienen más energía. Entonces viven más tiempo. Entonces se pueden esperar que salga el óvulo. Los Y tienen menos energía y viven menos. Entonces, los Y se mueren esperando que salga el óvulo y el X llega, se une y sale una mujer. Por supuesto que esto es algo natural, que no es algo matemático, pero hay una probabilidad más grande de que nazca un varón si, si se espera que la mujer se restablezca y pase un tiempo hasta que ovule y después tenga. Hay otra mitzvah del hombre, esta mitzvah de Urbu, de tener hijos, es la primera que recibió Adama Rishon y que llega hasta nuestros días y que es el deseo más grande que tiene el hombre. Entonces ahora vemos por qué la degeneración de este deseo es lo que mueve en general a toda la humanidad para el lado de la impureza y trae las peores cualidades, la prostitución, el asesinato, la violación, el engaño, incluso las ansias de poderes para poder tener más descendencia y para poder tener más mujeres y tener más poder sobre las otras personas. Entonces todo está derivado bastante de la primera mitzvah, que es la de reproducción, porque es el deseo más grande. Así también Dios, el placer más grande es tener una morada en este mundo, o sea, crear, la briá. Pero Él quiere tener una morada, un lugar donde Él pueda ser como realmente es, que es todo bueno y todo puro. Entonces, eso se hace dentro de la casa, se hace dentro de la intimidad, dentro del recato, del lugar donde nadie mira. Ahí es el lugar donde se crean las cosas más puras. Y así es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Cuando se hace en público y no hay recato y no se guardan las cosas para adentro, eh, entonces se producen todos los grandes males y todos los preceptos que Dios nos pide de cumplir, es justamente para cuidar todas esas cosas que no se degeneren. Acá Alfonso me pregunta si la mujer vive más que el hombre. Eso es un asunto médico, pero si la mujer siempre viviera más que el hombre, habría muchas más mujeres que hombres, porque incluso los hombres se mueren mucho más en las guerras y en todo ese tipo de cosas. Así que todo está compensado, no hay muchas más mujeres que hombres en el mundo. Eh, Eso habría que ver estadísticas. Pero acá estamos hablando del espermatozoide X y Y, de por qué nace un varón y por qué nace una mujer. Entonces hay una mitzvah
que complementa esto, y es que el varón tiene que alegrar a la esposa. Una de las formas que el novio alegre a la novia en el casamiento es justamente hacer que ella también sienta placer en la relación sexual. Y entonces, al sentir placer en la relación sexual, que estamos entre adultos, espero en este momento, que es durante el orgasmo también hace que se contraigan los órganos internos, y todo el proceso hace que se llene todo de sangre. Entonces también hace que ese óvulo, si todavía no salió, no terminó de bajar, se acelere. Entonces, alegrar a la esposa en ese momento también hace que nazca el varón, que el espermatozoide Y no se muera y el X salga antes, en caso de que no estaba programado de acuerdo a la naturaleza de la mujer que salga en ese momento. Entonces, eso también tiene asuntos espirituales que están explicados. Entonces, está dicho que todas las cosas con respecto a esto de que la mujer, cuando da semilla primero, sale un varón, todas las cosas en los asuntos sagrados están incluidos unos en el otro, uno con el otro. Y así también el hombre con la mujer. El hombre tiene su parte de mujer y la mujer tiene su parte de hombre. Entonces, incluso también en las relaciones de marido y mujer hay momentos en que el hombre da y la mujer recibe. Hay momentos que la mujer recibe y el hombre da. ¿Y cómo se llama eso en Kabbalah? Se llama Gesed y Geburah. Gesed es la sefirá, que es el vehículo, uno de los vehículos con los que Akadosh Baruj Hu eh, hace vivir la existencia a través del flujo de su luz infinita, eh, la sefirá de Gesed, de la bondad, que es dar, y que está impulsada por el amor. El impulso del amor es dar, y dar al otro lo que necesita, sin importar lo que uno necesita. Y solamente satisfacer las propias necesidades para seguir viviendo y poder seguir dando. Entonces, esa es la cualidad de la sefirá de Gesed, la sefirá de Geburah, que es recibir para seguir creando, para que aquello que nos dan se eh, fructifique y crezca y viva. Esa es la relación del hombre y la mujer. Entonces la mujer recibe para dar un hijo, para darle de comer a su hijo. ¿Y ese hijo quién es? Es el objeto del precepto más importante que tiene el hombre. Entonces la mujer al recibir está haciendo que el hombre pueda cumplir con su precepto. Entonces, como todo, cuando en esos momentos la mente de la persona, cuando se une con la mujer, tiene que estar, y la mujer también tiene que estar lleno de pensamientos de pureza. Entonces, no sabemos cuáles son eh, las, los cálculos que hace Dios, si va a ser de acuerdo con eso, va a salir un hombre, un hijo mejor o un hijo peor, o qué tipo de hijo va a salir. Pero siempre nosotros les damos el ámbito para que salga algo bueno. Y después acá Hu va a decidir cuál camino va a seguir la persona. Pero de todas maneras, si era una persona que iba a seguir algún camino desviado, que esa desviación sea para las cosas sagradas, que aumente en cosas sagradas. Entonces, sí, esos pensamientos influyen en cómo va a salir el hijo. De todas maneras, hay muchas veces que un hijo malo o un hijo descarriado salen personas tzadikim y otras que es al revés. También de personas que no nos cuidan mucho, esto que estamos diciendo, salen hijos buenos.
Pero de todas maneras uno tiene que hacer lo mejor que pueda. Eh, Hablamos muchas veces de los homosexuales. No existen los homosexuales. Ese es un título que se le da a una persona que tiene, como decirle a una persona que es ladrón, o que es goloso, o que es asesino. Esa persona tiene una tendencia que, que si es, acá vemos un poco también en la familia que nace, si nace en una casa o en una situación en que eso está derivado a lo bueno, como Itzhak, que Itzhak nació con solamente tendencia de Geburá, que es femenino, y por eso no se casó sino hasta los 40 años, pero, y tampoco era fértil, pero en el momento de lo que se llama la atadura de Itzhak, la que de Itzhak, Abraham le pasó su cualidad de Gesed, que evidentemente Abraham era la figura del hombre y del dador, del que sale y lucha y del héroe, que es la característica de Gesed. Él incorporó la cualidad de Gesed, entonces se pudo casar con Rivka. Que Rivka, a su vez, era muy todo Geburá, y por fuera y por dentro era Gesed. Por eso, cuando Eliezer fue a buscarle novia a Itzhak, ¿qué le pidió a Hashem? Aquella mujer que manejaba los camellos y que venía y que, a pesar de que tenía que tener recato, igual se acercó a Eliezer y le dio agua y le dijo que venga y lo llevó a la casa. O sea, ella tenía una actitud proactiva. O sea, dentro suyo era Gesed, era Sahar, masculino, y por dentro era femenina. Entonces lo importante es que por fuera tenemos que cumplir lo que somos por fuera. Si Dios nos dio un órgano masculino, tenemos que tener hijos desde ese lado. Y si a la mujer le dio un órgano femenino, tiene que recibir para tener hijos. Después, cómo se refina esa cualidad dominante dentro suyo. También hablamos alguna vez de cómo se hacen las parejas, que aquel hombre que por fuera es Geburá, que por fuera, el hombre por fuera siempre es Gesed, es hombre, y la mujer es Geburá, es mujer. Uno es dador y otro es receptor, pero por dentro puede ser las dos cosas. Entonces, Isaac era receptor por dentro, por eso él siempre estuvo dentro de la tierra de Israel y se mantuvo puro. Era Rivka la que manejaba los hilos de la casa. Pero eso no implica que no se casaron y tuvieron hijos, y uno fue madre y otro fue padre. ¿Ok? Entonces hay que saber que las personas no tienen etiquetas, sino que nacieron con determinadas cualidades, y esas cualidades tienen que ser desarrolladas de acuerdo a como Dios lo hizo. ¿Ok? Entonces, si una persona tiene una desviación, eso no significa que hay que ayudarla a que esté más desviada en cualquiera de los términos. Eso no tiene relación con aquellos que verdaderamente tienen un problema genético en el cuerpo, y a veces tienen los dos sexos, o hay mujeres que tienen más X, que nacen hay veces que con un problema de hormonal de la mujer, de la madre, o del mismo bebé dentro del cuerpo, tienen cromosomas X y Y, pero los estrógenos o las hormonas masculinas no se desarrollaron, y entonces nace con signos externos masculinos, pero dentro es XX. Entonces ahí hay un caso médico de verdad, que tiene que ser tratado por el médico y por el psicólogo. Pero cuando una persona no tiene ningún problema físico, solamente es un problema mental y de educación, entonces eso no tiene ningún motivo para ayudarlo a que, eh, para no ayudarlo a que sea lo que realmente es. Entonces con esto no estamos creando estigmas ni estamos obligando a nadie a hacer nada.
Simplemente estamos creando una nueva conciencia de cómo tiene que ser la verdadera psicología y la verdadera medicina. Una mujer que nació con senos pequeños no tiene ninguna eh, finalidad que se opere para aumentarse los senos, porque qué es lo que quiere hacer con eso? Que los hombres la busquen más, dice, si se opera la nariz o se hace determinadas cosas, entonces va a aumentar su autoestima. Su autoestima no está disminuida por eso, por los factores externos de su cuerpo. Su autoestima está disminuida porque nació en una sociedad donde los verdaderos valores no están, no se conocen y no se valoran, y todo se valora por la parte externa. Y eso también tiene un significado espiritual que hay que saber manejar. Vivimos una generación que necesitamos ya ver a Dios. Necesitamos la revelación que esté frente a nuestros ojos. Como dice el profeta, mi basarí de loca, desde mi carne yo voy a percibir la divinidad. No me alcanza ya con creer en eso y pensarlo y que mi ojo interno. Yo quiero que mis dos ojos físicos vean cómo es la resurrección de los muertos y cómo es verdaderamente el tema del amor y de la luz infinita de Dios. Entonces, por esa inclinación de que de nuestra generación, de que no nos alcanza solamente que algo sea por dentro y esté oculto, sino que tiene que estar todo revelado. Entonces, eso también, cuando está manejado de forma incorrecta, y eso no tiene nada que ver con religioso o no religioso, incluso dentro de las familias que siguen la Torá, como hoy está todo muy al revés y es difícil mantener los valores internos, entonces también suceden muchas cosas. Entonces se valora más lo superficial y lo externo que lo interior, porque no hay una correlación, como dijimos antes, entre lo externo y lo interno. A veces uno ve que algo externo es de una manera, pero por dentro es diferente. Pero como nosotros conocemos a las personas por afuera, entonces los juzgamos de acuerdo a lo que vemos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y cada uno lo tiene que cambiar dentro suyo, porque cada uno sabe lo que pasa dentro de uno mismo. Pero sí tenemos que enseñar a nuestras generaciones y a todas las personas a valorar a las personas como son, simplemente porque Dios los creó. En la clase anterior hablamos bastante de este asunto. Si Dios me creó y Dios hizo que yo exista, es porque para Él tengo un valor. Y tengo un valor tal como me creó. Y tengo que elevarme a ser lo que verdaderamente soy y no lo que aparentemente yo creo que soy. Lo que yo creo que soy puede estar, y generalmente está influenciado por lo que los otros me ven como soy, empezando por el propio madre y padre y la familia. Pero lo que yo soy verdaderamente es lo que Dios puso dentro de mí. Entonces, cuando mi familia me ayuda a sacar de adentro lo que verdaderamente puso dentro de mí, que yo por adentro, por afuera soy hombre, pero adentro tengo las dos características y a veces tengo que recibir, a veces tengo que dar. Y no me hace pasar vergüenza cuando yo tengo que recibir. Entonces, ¿qué es la homosexualidad? Es rebelarse ante esa necesidad que yo tengo interna de recibir. Y pienso que al recibir en forma externa y hacer las cosas en contra de la naturaleza, entonces yo voy a protestar. Es como el chico que protesta a la madre, porque no le quiere dar lo que él quiere. Y la madre no sabe explicarle por qué no le va a dar. La madre no sabe por qué el hijo
no tiene que comer chupetines y sí tiene que comer una manzana. ¿Por qué? Porque con el chupetín obtiene un placer más inmediato. Y el que fabrica el chupetín recibe una recompensa y una ganancia mucho mayor que aquel que fabrica manzanas. Ustedes saben que una fábrica de golosinas es mucho más fácil y más productiva que un huerto de manzanas. Pero de todas maneras, ya se sabe que comer una manzana es mucho más, es saludable, no mucho más. Es saludable y comer un chupetín no. Pero la madre hay momentos que no sabe explicar por qué no. Entonces, cuando le dice que no, el bebé se enoja. Entonces, la idea no es que es bueno comer chupetín. La idea no es que es bueno tener relaciones homosexuales porque así Dios te creó. No. Dios te creó y te dio leyes, como esto que estamos estudiando. Hay animales puros y animales impuros. Esta es como Dios quiere que se maneje el mundo. ¿Por qué? Todavía no entendemos bien. Pero si Dios lo ordenó es porque es bueno. Entonces, que yo haga cosas que no son buenas, eso no significa que estoy haciendo lo que yo soy, no. Lo que yo soy es bueno. Lo que yo soy es hacer cosas buenas. Y si hago cosas malas, entonces tengo que tratar de cambiar. Y esa es parte de la rectificación que yo hago con mí mismo y principalmente con el mundo que me rodea. Porque, como decíamos hoy, yo no decidí nacer, yo no decidí ser como soy, no decidí ser hombre o ser mujer. Pero si Dios me hizo nacer y Dios me hizo ser como soy, entonces significa que de esa manera es como Dios quiere que yo trabaje en este mundo y las cosas que tengo que rectificar, Dios me las puso en la Torah y para eso están los preceptos. ¿Ok? Bueno, como de costumbre, ya se nos fue la clase y el tema este de Kabbalah y Hasidut y la Sefirá de Gesed y Geburah se nos fue un poco, pero creo que la idea está bastante clara. De todas maneras, cada uno tiene que profundizar y tiene que trabajar consigo mismo y practicarlo para saber. Por ejemplo, si yo les enseño hebreo, entonces yo trato de decirlo de la forma más clara posible, pero seguramente cada uno lo entendió como creyó, y si hasta que no lo practica y no lo vive por sí mismo, entonces nunca le va a quedar claro. Y posiblemente la enseñanza se la va a olvidar. Entonces, así como todo existe en este mundo, también existe en lo alto. Pero en este mundo existe en forma imperfecta. O sea, ¿qué quiere decir imperfecto? Que hay imperfecciones y ocultamiento de cosas que nosotros no vemos. En lo alto está todo revelado y todo eso que está revelado está bien. Entonces, la idea es que nosotros hagamos eso que está ahí arriba, lo hagamos acá abajo. No que esto de acá abajo se elimine para que exista solo lo de arriba. Dios quiere que haya un mundo material, que ese material en este momento significa oculto, pero que se transforme en una revelación, que este mundo de ocultamiento sea un intermediario o una herramienta para que exista la revelación en ese lugar más extremo y opuesto a lo que aparentemente es Dios, que es un mundo material, oculto y limitado. Entonces el sufrimiento no es algo natural. El- la alegría, la felicidad y la salud es lo que Dios quiere, eso es lo natural. Dios nos dio la posibilidad del libre albedrío y ya vimos que el libre albedrío es hacer lo que Dios quiere. Entonces, Dios nos dio para dar y recibir. Y recibimos en aras de dar. Y dar y damos para que el otro pueda recibir, para que Dios pueda recibir. Y entonces, el hecho de recibir ya no es algo malo. Cuando yo quiero recibir para hacer algo bueno, no le estoy pidiendo a Dios que me dé un auto para ir a conquistar mujeres y poder mostrar lo macho que soy y lo rico que soy, sino que estoy buscando un auto para que me ayude a hacer las mitzvot que Dios me dio.
para hacer feliz a mi familia, para llevarlos al colegio, para trabajar, para llevar Torah, para hacer todas las cosas como corresponden. Entonces no está mal recibir, porque no se puede dar sin recibir. Y por eso Dios nos creó, porque nos quiere dar y Él también quiere recibir. No está mal recibir, pero hay que pedir para hacer cosas buenas. Y por eso nosotros estamos tan seguros de que queremos recibir acá y que a ustedes les va a hacer bien más que a mí recibir, dar lo que ustedes tienen para dar. Por supuesto que no soy perfecto y no hago 100% lo que tengo que hacer, tanto en la acá como en todas las cosas, pero cuanto más practique, mejor va a salir. Cuanto más dé, cuanto más reciba, voy a poder dar y hacerlo mejor. Entonces, Besrat Hashem, nos vemos durante esta semana. Siempre hay una segunda oportunidad. Siempre se puede reparar aquello que está mal. Y esa es la idea que tenemos. Ayúdennos a que podamos dar más clases y traigamos más gente y armar más comunidades allí donde todo el mundo se encuentra. Llevar libros y llevar la Torah, llevar el Hasidut y llevar el Kashrut y hacer cada vez más conversos, porque cuanto más Yehudim vengan y más conversos haya, porque el converso en realidad es el que más quiere cumplir la Torah, vengan acá a Israel, más pronto va a venir el Mashiach y más se va a transformar este mundo y este país en un verdadero reinado de Israel, una morada para Dios aquí en este mundo.